Comparación y similitud de un agroecosistema y un ecosistema. Dentro de la biosfera, los ecosistemas son comunidades y conjuntos de seres vivos, vegetación, animales, flora, fauna, que interactúan entre sí relacionándose en un ambiente determinado. Un ecosistema natural son aquellos que se desarrollan en la naturaleza de una forma espontánea o simplemente natural con el paso del tiempo, sin la intervención en ningún momento del ser humano. Son comunidades naturales, ambientes físicos y conjuntos de seres vivos que tienen características particulares de clima, condiciones atmosféricas y suelo en un ambiente o zona determinada. Los ambientes físicos es lo que forma el biotopo, lo que nosotros conocemos como montañas, temperaturas, suelo, etc. Y el conjunto de los seres vivos constituye la biocenosis, animales, plantas, flora, etc. Diríamos que eso es una tierra virgen o un ecosistema natural, aquellas regiones donde las formas de vida que existen, las plantas, animales, flora, microorganismos, etc. y los elementos físicos, formaciones geológicas, ríos, agua o el ambiente atmosférico no han tenido en ningún momento a lo largo de la historia una intervención humana. Se pueden clasificar en función de las condiciones geográficas y climáticas, lo que nos permite clasificarlos en tres grandes grupos diferenciados. La mayoría de seres vivos alrededor del planeta, sea fauna o vegetación, están adaptados para un hábitat donde predomina el terreno o suelo. Esta zona se denomina ecosistema terrestre, donde la actividad de los seres vivos se desarrolla sobre la superficie de la Tierra llamada biosfera. En el ecosistema terrestre, los individuos presentan peculiaridades considerablemente más variadas. Esto es debido a los abundantes factores que condicionan a las especies. Entre estos, los más esenciales son la disponibilidad de agua, la radiación solar, luz y nutrientes. El elemento más importante de la Tierra es el agua, donde gracias a ella vivimos, y no solo eso, sino que en los ecosistemas acuáticos encontramos todo tipo de seres vivos, animales, vegetación, flora y organismos, cuya actividad y vida se establece en este hábitat que cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre. Conforman de forma general los lagos, ríos, arroyos, lagunas, océanos, mares y todos aquellos hábitats donde se localiza agua que alberga vida. Es una simbiosis que se produce tanto en agua. Los ecosistemas mixtos. La biodiversidad es muy variable, tanto en animales y especies ante sus diferentes hábitats, y además tenemos diferentes especies tanto de vegetación como de flora y animales que pueden habitar en el agua, como en la tierra y por supuesto volar. Aquellas especies que combinan diferentes hábitats los incluimos en los ecosistemas mixtos o híbridos de la tierra, es decir, pueden habitar varios entornos que disponen de diferencias físicas. Otro tema importante es entender que no solo los ecosistemas naturales abarcan los seres vivos, sino el hombre. Como está dentro del bioma, también los elementos físicos, montañas, ríos, praderas, etc., son un componente importante, incluyendo los fenómenos atmosféricos, las actividades y reacciones químicas que se pueden dar en el ambiente. Es decir, también abarca las interacciones entre lo que se llama factores abióticos y factores bióticos, que en definitiva corresponde a las relaciones entre los seres vivos, animales, vegetación, flora, microorganismos vivos, con los ambientes físicos, montañas, clima, etc. Flujo de energía de los ecosistemas naturales. La base de la vida es la energía que proviene del sol, que a su vez es captada por las plantas verdes, son los organismos autótrofos, que usarán esa energía para crear mediante el proceso de fotosíntesis, que a su vez generan oxígeno. A partir de aquí, los seres vivos se alimentan unos de otros en una cadena alimenticia llamados organismos heterótrofos. La energía fluye a través de la cadena alimentaria, solo en una dirección, va siempre desde el sol a través de los productores, vegetación, o a los descomponedores o a los consumidores.
¿Qué es un agroecosistema? Un agroecosistema es un ecosistema alterado por el hombre para el desarrollo de una explotación agropecuaria. Está compuesto por elementos abióticos y bióticos que interactúan entre sí y por medio de los cuales se procesan los nutrientes y el flujo de energía a través de las cadenas tróficas. Estructura de un agroecosistema. Como podemos ver en el gráfico, un agroecosistema contiene factores bióticos que interactúan con el medio ambiente. Para un agroecosistema se miden las tres siguientes variables, las cuales son cultura, tecnología y economía. Es decir, en el desarrollo de un agroecosistema se debe considerar al hombre y a la mujer quienes aplican cierta tecnología con el fin de incrementar los ingresos económicos. Clasificación de agroecosistema. Sistema intensivo. Es un sistema de producción agrícola que hace uso intensivo de los medios de producción, es decir, la siembra. Se puede hablar de agricultura intensiva en mano de obra e insumos. Sistema extensivo, típicamente diversificados, que se caracterizan por contener diversidad de especies que además tienen necesidades pequeñas de insumos externos, debido a su semejanza en estructura y función de los ecosistemas naturales. Función de un agroecosistema. La función de los agroecosistemas se relaciona con el flujo de energía y con el ciclaje de los materiales a través de los componentes estructurales del ecosistema, el cual se modifica mediante el manejo del nivel de insumos. El flujo de energía se refiere a la fijación inicial de la misma en el agroecosistema por la fotosíntesis, su transferencia a través del sistema a lo largo de una cadena trófica y su dispersión al final de la respiración. El ciclaje biológico se refiere a la circulación continua de elementos desde una formación inorgánica a una orgánica y asimismo viceversa. Recursos de un agroecosistema. Recursos naturales. Los recursos naturales son elementos que provienen de la tierra, del agua, del clima y de la vegetación natural, siendo explotados por el agricultor para la producción agrícola. Recursos humanos. Los recursos humanos están compuestos por la gente que vive y trabaja dentro de un predio y explota sus recursos para la producción agrícola, basándose en sus incentivos tradicionales o económicos. Los factores que afectan estos recursos incluyen el número de personas que el predio tiene que sustentar en relación con la fuerza de trabajo y su productividad, la capacidad para trabajar influida por la nutrición y salud, la inclinación al trabajo influida por el nivel económico y las actitudes culturales para el tiempo libre, entre otras. Recursos de capital. Los recursos de capital son bienes y servicios creados, comprados o prestados por personas asociadas con el predio para facilitar la explotación de los recursos naturales para la producción agrícola. Recursos de producción. Recursos de producción comprenden la producción agrícola del predio como de los cultivos y el ganado. Estos se transforman en recursos de capital si se venden y los residuos ya sean cultivos o abonos, son insumos nutrientes reinvertidos en el sistema. Procesos ecológicos en el agroecosistema. Procesos energéticos. La energía ingresa al agroecosistema como luz solar y sufre numerosas transformaciones físicas. La energía biológica se transfiere a las plantas mediante la fotosíntesis y de un organismo a otro a través de la cadena alimentaria. Aunque la mejor fuente de energía es la luz solar, también son fuente de energía el trabajo humano y animal, la energía mecanizada y el contenido energético de los productos químicos utilizados. Procesos biogeoquímicos. Las principales insumos de un agroecosistema son nutrientes liberados del suelo, el nitrógeno fijado en las leguminosas, la fijación de nitrógeno no simbiótico, los nutrientes contenidos en la lluvia y el agua, los elementos nutritivos obtenidos de la incorporación del estiércol y de los fertilizantes. Proceso hidrológico. El agua es parte importante de los sistemas agrícolas. Además de su papel fisiológico, el agua influye en la entrada y salida de los nutrientes por medio de la lixiviación y la erosión. El agua ingresa
en el agroecosistema en forma de precipitación, aguas que influyen constantemente y por el riego. Se pierde a través de la evaporación, transpiración y el escurrimiento y el drenaje. Procesos de regulación biótica. El control de la sucesión, invasión de plantas y su competencia y la protección contra los insectos, plagas y enfermedades son los principales problemas a vencer para mantener la continuidad de la producción en los agroecosistemas. Similitud y diferencia de un ecosistema natural y un agroecosistema.